terráqueo. Lo mismo sucede con el Hades. Vamos a hablar solamente de una parte por encima. Para llegar al Hades, primero hay que tener comunicación con los ángeles caídos o seres celestiales y tener una mirada demonológicamente profunda, escatológicamente muy diferente a la mirada óptica. Entonces, la primer lugar para ingresar al Hades están las regiones celestes. Pero ¿dónde está cimentado eso? En Efesios 6, 10 habla de las regiones celestes. Y el profeta Daniel habla de los 4 vientos. Y habla de un príncipe que tenía el nombre demonológico, se llama el príncipe de Persia. De ahí se sacó la historia del príncipe de Persia, que es un ángel caído que tiene la habilidad de viajar en las arenas del tiempo. De ahí se sacó esa historia. ¿Ve? De ahí la sacó el autor. Dice el profeta Daniel, mas el príncipe de Persia se me opuso por 24 días y llegó un ángel, y llegó Gabriel, el ángel, y me ayudó. El arcángel Gabriel, o menciona ahí otro arcángel o otro ángel, y dice, y me ayudó, porque el príncipe de Persia se me opuso. Y ese príncipe de Persia, que habla de los 4 vientos de la tierra, no son estos vientos normales, sino que son lugares llamados las regiones celestes, en los cuales habita el Hades. Ese príncipe de Persia, ese ángel caído, tiene la habilidad de caminar en las arenas del tiempo, es decir, de retroceder en el tiempo hacia millones de años y de adelantar. Y el profeta Daniel estaba orando por una visión futura, pero ese príncipe de Persia no lo dejaba trascender en el tiempo. Lo que es la saga, el videojuego del príncipe de Persia y la película, y Aladín y la lámpara mágica. Todo eso tiene mucha relación, pero bueno, no nos vamos a meter por ahí porque amplía mucho. Luego de las regiones celestes está la entrada, el ingreso al Hades. Para ingresar al Hades, hay que pasar unos trucos. Hay que pasar unos juegos. Esos juegos y esos trucos no los puedo explicar ahora porque son varios. Son varios trucos y varias formas. Pasados esos trucos y esas formas, usted llega al inicio del Hades, que son varios ríos. Es decir, primero hay que navegar por varios ríos. Esos ríos están descritos en los textos bíblicos, en el Apocalipsis, en la Divina Comedia de Dante y en algunas partes del texto medieval, la Suma Teológica. Y otros hacen parte de revelación teológica. Entonces, esos ríos, está el Estige, está el río Estige,
está Caronte o Acaronte, está el río de la ciencia del bien y del mal. Luego se llega a unos bosques, los bosques elíseos del sueño, de las visiones infernales. Todo esto pues tiene unas explicaciones muy amplias, solamente los voy a mencionar. Está el inframundo, que fue el portal que descubrieron los egipcios, es decir, el mundo de los muertos. En ese pequeño espacio hay muchos muertos, muchas almas, están las almas de los muertos que no alcanzaron a pasar el limbo y el purgatorio y llegar al descanso eterno. Y están ahí, en el inframundo. En el inframundo, para estudiar el inframundo hay que estudiarlo a través de las pirámides y de las ciencias, de las artes ocultas. La saga de Yu-Gi-Oh! Es una especie de narración de lo que es el inframundo. Los 9 artículos del milenio, porque en el inframundo contiene 9 artículos mileniales y solamente se puede ver a través de la egiptología. Primero, para entender esa parte del Hades que es el inframundo, hay que estudiar egiptología primero y simbología y mensajes subliminales, es decir, muy profundo así. Después de esos ríos que les mencioné algunos, del inframundo que les mencioné algo, está lo que es el limbo, el purgatorio. El limbo es un estado de las almas y de seres de ángeles caídos que están en continua nostalgia, en continua tristeza. Casi siempre son poetas o escritores que escribieron muy nostálgico, muy triste en la vida. Por ejemplo, Deleuze y Guattari, escritores muy nostálgicos. Ellos hacen parte del limbo, del purgatorio. Nietzsche, el limbo, el purgatorio, es decir, la incomprensión de escritores y pensadores que nunca fueron comprendidos, están en el limbo, en el purgatorio. Y también hay ángeles caídos, seres caídos, espectros. Podríamos ampliar mucho más, pero se da en otros tiempos. Y está el Tártaro, que es un valle o un lugar de volcanes que están en constante erupción, los tártaros. Sí. De ahí renace la leyenda del ave fénix, porque el Tártaro contiene un ecosistema de seres caídos y dentro de ellos está las aves fénix. Las aves fénix. Está las prisiones eternas. Mire todo lo que compone la Hades, y solamente estamos hablando de la demonología. Nos
nos queda para el siguiente curso, nos queda pendiente hablar de las artes ocultas y de la astrología. Solamente hoy alcanzamos a hablar de demonología en esta primera parte. Miren cómo amplio que es esto, para que digamos que lo vamos a entender en un videito de 5 minutos o que esto es una lectura. No. Estos son ciencias tan maravillosas, de muchos años para entenderlas, de muchos años. Esto es muy bacano, de muchos años y es muy bueno estudiar. Y algún día vamos a llegar y vamos a, no este cuerpo, ni estos ojos, porque esto en cualquier momento se va y vuelve a la materia y al espíritu de los árboles, sino que ustedes van a lograr esa tecnología y van a llegar allá a través de la tecnología 3D, de la inteligencia artificial. Pero eso es otro cuento. Están los tártaros, que es el Valle de los Volcanes. Están las prisiones eternas. ¿Qué son las prisiones eternas? Todo esto lo habla el Apocalipsis y los textos bíblicos. Tienen que leer los 66 libros, leerlos y leerlos muchas veces para poderlo entender. Las prisiones eternas, resulta que hay ángeles caídos que son demasiado macabros, que son demasiado brutales, maldadosos, es decir, no tienen noción. Como en una cárcel, cuando tienen un asesino serial aparte, es decir, no es recuperable, no es regenerable, porque es un asesino serial muy avanzado o es muy macabro y los tienen en celdas separadas, ¿sí? Asimismo funciona el Hades. Hay ángeles caídos que son incontrolables, que no los pudo controlar ni el Creador en el cielo, ni los pudo controlar Luceo, hijo de la mañana, entonces los tienen atados, ¿sí? Acuérdense que en Apocalipsis habla de que el diablo fue atado por 1000 años, es decir, en un momento se puso tan incontrolable que lo tuvieron que meter en las prisiones eternas. Esos ángeles o esos seres caídos, en las prisiones eternas allá no puede ir nadie. Nadie conoce cómo son las prisiones eternas, ni conoce cómo son los ángeles caídos de las prisiones eternas. No es posible explicarles. De pronto en algún momento podría hacerlo, pero se necesitaría una fuerza mucho mayor. Esos ángeles de las prisiones eternas solamente van a ser sueltos en un Armagedón. En el Armagedón antes del milenio. En el Armagedón antes del milenio. Gog y Magog. Después de la gran tribulación. En la gran guerra. Aparecerán estos seres caídos que sí serán soltados de las prisiones eternas. Dentro de esto de las prisiones eternas está el abismo. Cuando un ángel caído o un ser celestial ya no se puede controlar, es enviado al abismo, al foso del abismo. El foso del abismo, esa llave solamente la tiene otro ángel caído y para ir allá se necesita la autorización de ese ángel caído. Esa fosa del abismo está conectada con algunos puntos de los océanos. Y en ese océano
está lo que es la Leviatán. Está también lo que es el lugar donde está Luceo, hijo de la mañana, o Luzbel, que es una pequeña fuente y es un imperio. En todo esto hay muchos otros lugares, solamente les describí como una pequeña parte. Los invito también a que lean mis escritos, ahí tengo algunas narraciones. Y quedamos pendientes de hablar de lo que es las artes ocultas y lo que es la astrología en nuestra próxima entrega. Que tengan un feliz momento y radioactivo.